Ahora que me he recuperado voy a presentar la siguiente ponencia, importancia del input interoceptivo y esteroceptivo, que vendrá a cargo nos va a deleitar Eduardo Zamorano Zarate. Es un reconocido especialista fisioterapeuta, especialista en terapia manual, profesor de diferentes posgrados y autor de uno de los libros que seguro que muchos de vosotros tenéis en vuestra casa, que es Movilización Neuromeningea. En el plano profesional, él quizás se definiría como un clínico informado, pero los que lo conocemos sabemos que es un polihistoriador que conoce de todo, tiene historietas para todo y tiene información sobre todas las cosas así curiosas que se te pueden pasar por la cabeza. Además es uno de los grandes conocedores del cuerpo humano y de su sistema nervioso y también es un gran cocinero. Adelante, Eduardo. Casi me... Muchas gracias, Ketty. Procuraré no caerme por este precipicio. Bien. Bueno, voy a hablar sobre la interacción cuerpo-mente, mente-cuerpo. El ser humano... Un segundo. El ser humano, desde la antigüedad, se ha preguntado dónde se localiza la mente, dónde se localiza el espíritu, dónde se localiza nuestra conciencia del yo. Y aún no tenemos respuesta a esta pregunta. Para los egipcios, el espíritu, la mente, se encontraba en el corazón. De hecho, en los procesos de embalsamamiento y momificación, desechaban el cerebro e incluían a las vísceras, corazón e intestino en el cadáver una vez momificado. Un filósofo racionalista muy importante del siglo XVII, René Descartes, localizó o supuso que la mente se localizaba en la glándula pineal. Un anatomista muy importante, Thomas Willis, inglés, localizó la mente en el cuerpo calloso, es decir, esa conexión axonal que une ambos hemisferios cerebrales. Ambos, podemos decir, que fueron en parte los padres, los pioneros de la neurociencia cerebrocentrista. A René Descartes debemos la famosa frase, pienso y luego existo. Hoy en día, la neurociencia contemporánea ha ido evolucionando y ha ido modificando este planteamiento cerebrocentrista, dando relevancia a la importancia que tienen en el funcionamiento cerebral, en el comportamiento de la conducta, en nuestros pensamientos, el input corporal. Es decir, nuestro cerebro reacciona a ese input corporal y a la vez condiciona ese input corporal en un diálogo de arriba a abajo y de abajo a arriba, en los cuales en algunos casos predomina el papel del cerebro sobre el cuerpo y en otros puede predominar el papel de las aferencias corporales en nuestro comportamiento cerebral. Cuando yo era pequeño, nos enseñaban la importancia de los sentidos y se hablaba de 5 sentidos: olfato, vista, oído, tacto, gusto. Hoy en día se habla de más sentidos, por ejemplo, incluimos la propiocepción y un sentido muy importante que es la interocepción. Vamos a viajar rápidamente a través de la ecterocepción, el tacto. ¿Qué importancia y relevancia tiene el tacto en algunos comportamientos del cerebro? Conocemos desde hace aproximadamente una década y media que hay receptores similares a los nociceptores, es decir, son receptores amielínicos, definidos como receptores tipo C, táctiles, de los cuales depende nuestro tacto afectivo, nuestro tacto afiliativo entre congéneres. En el desarrollo de los niños, en la maduración del sistema nervioso de los niños, y esto tiene gran importancia, por ejemplo, en los prematuros, es fundamental el efecto que puede tener el contacto piel a piel.
y es fundamental en la maduración del sistema nervioso, en la maduración de nuestro sistema inmunitario y en la ganancia de peso de estos bebés prematuros, el contacto piel a piel y la estimulación de estos mecanorreceptores táctiles. Son mecanorreceptores de bajo umbral que se conducen por fibra amielínica, que son de adaptación lenta y que comparten rutas, paradójicamente, con el sistema anterolateral o la principal ruta de transmisión de los mensajes de amenaza. Sin embargo, son mensajes placenteros, mensajes afiliativos. A ver si aprendo con esto. Bien. Por tanto, este tipo de receptores en piel, que se encuentran incluidos sobre todo en la piel hirsuta, la piel velluda, y que son escasos en la piel sin vello, son determinantes en nuestras relaciones interpersonales, son determinantes en nuestros condicionamientos afectivos y en nuestra maduración neuronal. También sabemos últimamente que los receptores C-táctiles pueden contribuir al dolor. Hasta hace poco tiempo pensábamos que todas las respuestas de hiperalgesia secundaria, definidas como respuestas alodínicas o respuestas dolorosas ante estímulos inocuos, dependían del papel de mecanorreceptores de bajo umbral que se conducían a través de fibras A beta, es decir, mielínicas, cuya interacción con el sistema anterolateral nos permitía explicar cómo es posible que estímulos inocuos como una presión no dañina, como un estiramiento fisiológico o como un movimiento corporal dentro de rangos fisiológicos podía provocar dolor. Hoy sabemos que los receptores C-táctiles también pueden ser contribuyentes al dolor en condiciones de sensibilización central junto a los mecanorreceptores clásicos de bajo umbral. Por otro lado, y esto es muy importante, los receptores C-táctiles que estimulamos a través de estímulos de baja profundidad y lentos, es decir, algo equivalente a una caricia, tienen un poderoso efecto analgésico. Muchos de nosotros somos terapeutas manuales y debemos reivindicar el papel que juega el contacto físico en la terapia manual en la activación o estimulación de este tipo de receptores que son altamente condicionantes de respuestas, como he dicho antes, afectivas, afiliativas, analgésicas y que interaccionan evidentemente con lo que hemos oído antes, que es nuestro sistema nervioso autónomo. Mamíferos, desde roedores hasta humanos, somos dependientes en nuestra maduración, somos dependientes en nuestras interacciones sociales del tacto afectivo. Y esto no nos debe resultar indiferente. Por otra parte, la propiocepción corporal también genera respuestas en nuestro cerebro que pueden ser tremendamente llamativas. Nuestra gesticulación y nuestra actitud postural obedece al reclutamiento de lo que se entiende como sistema motor emocional, que también implica las respuestas efectoras del autónomo. Cómo gesticulamos puede condicionar el cómo nos sentimos y cómo nos sentimos puede condicionar el cómo gesticulamos. Hoy en día sabemos que la contracción voluntaria del entrecejo, es decir, la contracción voluntaria del coarrugator, es suficiente para activar la amígdala y ponernos en una situación de alerta, es decir, en una situación de supuesta amenaza. Y sabemos que la relajación del entrecejo apaga a la amígdala, es decir, nos calma. Si nosotros intentamos memorizar palabras a través de una actitud postural derrumbada, como la que ofrece la imagen, vamos a perder capacidad cognitiva y vamos a perder capacidad memorística. Cuando se ha comparado la memoria de sujetos que intentan memorizar en actitud erguida en comparación con aquellos que intentan memorizar en una actitud derrumbada, se observa que aquellas personas que intentan memorizar palabras en una actitud derrumbada memorizan menos palabras y aquellas que memorizan tienen más connotaciones negativas, lo cual nos hace inferir que nuestra actitud postural y nuestra gesticulación también condiciona el cómo vemos el mundo, es decir, un carácter más optimista o un carácter más pesimista.
Y eso también está a nuestro alcance, también forma parte de la educación de un paciente y también forma parte de mecanismos moduladores. El papel de la interocepción. Cuando hablamos de la interocepción, estamos refiriéndonos al papel que juegan las aferencias profundas, especialmente las aferencias viscerales, que ocupan órganos torácicos, que ocupan órganos abdominales o pélvicos. Pues bien, en relación a la interocepción, puede jugar un papel preponderante, en nuestra conducta y en algunas funciones cognitivas y emotivas atribuidas fundamentalmente a nuestro sistema nervioso central. Por poner un ejemplo, la interacción entre el corazón y el cerebro. Antes hemos oído hablar sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Hoy sabemos que la percepción, por ejemplo, la percepción visual, también es dependiente de esa variabilidad. A mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca, mayor salud cardiovascular, evidentemente, pero también tenemos mayor capacidad de percepción. La percepción, lo que vemos, lo que podemos atender de lo que vemos y tomar conciencia de ello, también depende del ciclo de la contracción del miocardio. Cuando estamos prestando atención en un momento de sístole, tenemos más percepción en comparación con lo que vemos en un momento de diástole. Y esto también puede resultar importante. El corazón informa a nuestro cerebro y nuestro cerebro reacciona a nuestro corazón, influyendo en la percepción. Tenemos momentos, y son normales, de desconexión en esta comunicación corazón-cerebro, que viene a ser entendido por los neurocientíficos como un parpadeo atencional, un momento de desconexión. Cuantos más momentos de desconexión tengamos, menos calidad de percepción vamos a tener. También sabemos, por ejemplo, que las sensaciones somatosensoriales están vinculadas al latido cardíaco. Cuando se ha comparado el umbral al dolor en estadio de sístole en comparación con el comportamiento del dolor en diástole, se observa que el umbral del dolor disminuye significativamente durante la sístole. Por ejemplo, si a una persona le van a hacer una extracción de sangre arterial funcionando la arteria radial, se tolera mejor por parte del paciente si la punción se hace en periodo de diástole en comparación a lo que puede ocurrir en periodo de sístole. Son curiosidades. Respiración, pulmón, comportamiento del diafragma y cerebro. Sobre esto hay muchísima literatura. La memoria se puede ver influenciada por la respiración. Sabemos que tenemos más capacidad de retención si intentamos memorizar algo haciendo una inspiración profunda. Sabemos que el cómo respiramos puede influir directamente en el equilibrio o desequilibrio de nuestro sistema nervioso autónomo. Comentaba Bernabé hace un momento que el cómo respiremos puede estar influenciando directamente en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Hoy sabemos que ralentizar la respiración de forma voluntaria, llevándola a una frecuencia aproximadamente de 5 a 6 ciclos por minuto, es decir, bastante por debajo de lo que fisiológicamente solemos respirar, es la forma de respirar que más puede incrementar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. La respiración supone un importante estímulo y aferencias viscerales y un importante también estímulo y aferencias que se conducen por frénico simultáneamente al vago, y que esto por sí solo tiene efectos analgésicos, es decir, provoca un incremento en los umbrales del dolor y también tiene una gran influencia en el tono muscular. No es casualidad que disciplinas antiguas, tradicionales, como yoga, como la propia meditación, se centren y se basen en la atención en la respiración. El cómo respiramos puede mejorar nuestro tono atencional, nuestro foco atencional, y puede tener importantes impactos neurovegetativos, cognitivos y nuestro estado afectivo. Y por supuesto, tiene una gran importancia
lo que hoy en día se llama, y hemos oído hablar en estas ponencias previas, el eje intestino-cerebro. El eje intestino-cerebro también puede ser determinante en algunas funciones del cerebro, tanto desde el punto de vista cognitivo como desde el punto de vista emocional. Las aferencias viscerales son complejas. Por una parte, como nos ha comentado Raquel, las vísceras en su mayor parte, y esto es especialmente importante en el tracto intestinal, cuentan con un sistema nervioso intrínseco responsables de algunas funciones inherentes a las vísceras como la secreción de moco, de enzimas, de hormonas y también de la motilidad del intestino. Este sistema nervioso intrínseco visceral interactúa y se ve modulado por el papel de nuestro sistema nervioso autónomo. Pero a la vez, las vísceras cuentan con inervación sensorial y son fuente de aferencias. Y esta inervación sensorial es más compleja que de las estructuras somáticas. Por ejemplo, por una parte, las vísceras tienen aferentes que se integran a nivel espinal, formando parte de nervios espinales que establecen un primer relevo sináptico a nivel del asta dorsal de la médula espinal, es decir, van a formar parte de esas aferencias de la principal ruta o vía de transmisión de la nocicepción, el sistema espinotalámico anterolateral. Pero paralelamente, las vísceras también reciben aferentes vagales. Y algunas no solo reciben aferentes espinales vagales, sino que también reciben aferentes frénicos. De tal manera que las vísceras tienen una comunicación con nuestro sistema nervioso central más amplia, más rica y más compleja. Estas aferencias viscerales o señales viscerales pueden determinar el cómo nos sentimos, pueden determinar, según un importante neurocientífico como es Antonio Damasio, el sustrato más básico, más elemental de la conciencia de individualidad o de la conciencia del yo. Cuando nosotros despertamos e inconscientemente nuestro cerebro recoge la información profunda de nuestro cuerpo, se reconoce a sí mismo como un individuo único y nos reconocemos como el que creemos que somos. Por otro lado, sabemos que el input visceral, y en este caso el input visceral tal como refleja la imagen, conducido por el vago, puede ser responsable de diferentes conductas, entre otras la conducta de enfermedad de la cual vamos a hablar mañana. Pero por otro lado, ese input vagal, cuando no es nociceptivo, cuando está relacionado con la ingesta de alimentos, cuando está relacionado con nuestro movimiento fisiológico, cuando está relacionado con la respiración, tiene poderosos efectos analgésicos. Genera sensación de bienestar, nos puede subir el ánimo y puede hacernos menos sensibles al dolor. Gran parte de las estrategias moduladoras del dolor se deben centrar en los efectos de la estimulación vagal. Por tanto, cuando pensamos en el eje intestino-cerebro, disculpad que voy a beber agua, el cerebro se nutre de señales provenientes de las vísceras del tracto intestinal, señales derivadas del propio sistema inmunitario, por ejemplo, citoquinas circulantes que superan la barrera hematoencefálica, señales hormonales derivadas de las vísceras y también de la interacción con la microbiota como precursores de importantes neurotransmisores como la serotonina, que influyen directamente en el cerebro, más señales nerviosas conducidas a través de nervios espinales o conducidas a través del nervio vago, que son determinantes en el comportamiento de nuestro cerebro. Las formas de manipulación de la ecterocepción, las formas de manipulación o de intervención sobre la interocepción son variadas. El ejercicio, la alimentación, la respiración, la terapia manual pueden influir en la calidad de este input y pueden influir en el comportamiento, el equilibrio de nuestro sistema autónomo
y funciones más complejas como son la cognición y nuestro equilibrio emocional. La neuromodulación no invasiva, NESA, tiene como objetivos también influir a través de un input bioeléctrico en estas funciones. La neuromodulación es una forma de generar un input ecteroceptivo e interoceptivo que va a tener esta repercusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Eduardo, la primera pregunta es, ¿qué sentido tiene que las vísceras cuenten con una doble inervación? Perdón, ¿me lo puedes repetir, por favor? ¿Qué sentido tiene que las vísceras ¿Sí? tengan más de una inervación? Bien, es una pregunta complicada. Por una parte, si nosotros pensamos en la inervación espinal de las vísceras y la conexión de esa inervación espinal con el sistema anterolateral, es decir, con la principal ruta de transmisión de la nocicepción, tenemos que recordar que el sistema anterolateral, su proyección cortical en la neuromatriz de la experiencia sensorial, tiene un eco importante en nuestro sistema somatosensorial, la corteza somatosensorial primaria y secundaria. Es decir, cuando tenemos una parte del cuerpo irritada, afectada, que necesita protección, es muy importante que percibamos dolor y fragilidad desde esa parte del cuerpo. Por tanto, si tengo una hepatitis, es importante que yo proteja el hipocondrio, que proteja el abdomen, que me duela esta parte del cuerpo, y por tanto la inervación de esta parte del cuerpo tiene que tener un eco o una repercusión en nuestra corteza somatosensorial. Y ese es el principal papel de la inervación espinal de las vísceras. Pero por otra parte, para que un órgano como el hígado, ya que lo he utilizado como ejemplo, se vea protegido por mecanismos funcionales de protección corporal, la irritación del hígado debe provocar necesariamente una conducta de enfermedad. Es decir, para proteger al hígado no es suficiente con que me duela el hipocondrio. También tengo que perder apetito, tengo que sentir dolor generalizado, tengo que tener una mayor fatigabilidad, tengo que tener cara de enfermo y la habilidad emocional para que los demás me protejan. Es decir, es necesario para la protección de las vísceras, pensando en el dolor como un mecanismo de protección, no solo percibir dolor en una región concreta, inervación espinal, sino que además se debe establecer un cambio de conducta que influya en mi apetito, que influya en mi capacidad cognitiva, que influya en mi capacidad de movimiento, mi fatigabilidad, etc. Para mí, esa es la principal justificación de esta doble inervación sensorial de las vísceras. Muy interesante. Ahora voy con una más fácil que ha causado sensación, porque hay varias preguntas sobre eso. ¿Qué efecto crees que tendría el Botox en el entrecejo sobre la amígdala? Bueno, sobre esto ya hay publicaciones, ¿eh? El principal uso del Botox en la cabeza, más allá del uso en cefalea, es estético, ¿no? Hay trabajos, ahora se me viene uno a la mente, de un estudio en el donde se compara personas con depresión psicológica que están recibiendo tratamiento farmacológico y a un grupo se les inhibe con Botox la contracción del coarrugator de la frente. Pues el grupo que recibe esa intervención más el tratamiento farmacológico tiene mejores resultados que aquellos que no se les aplica. ¿Bien? Es decir, tiene un efecto y tiene un impacto. ¿Bien? Ahora, más allá de la utilización del Botox, simplemente la reeducación de la gestualidad, el hacernos más pacíficos en nuestros gestos, que es posible aprender, o sea, aprender a gesticular de otra manera, debe tener
un impacto en el cómo nos sentimos, en nuestro grado de amenaza percibida. Muy interesante. ¿Qué explicación neurológica sensitiva tiene que en un proceso tumoral exista o no exista dolor? Necesito oírla otra vez. Sí. ¿Qué explicación neurológica sensitiva tiene que, que haya procesos tumorales que cursan con dolor y muchos de ellos que cuando ya dan la cara no han dolido hasta el momento y ya están muy avanzados? O sea, Sí. que haya procesos tumorales que sí despiertan dolor y otros que no, que van sin dolor. A mí me enseñaron de pequeño a que cuando no sabía algo lo dijese. Bien. Entonces, la respuesta es no lo sé. Lo que sí puedo decir es que hay infiltrados tumorales que son invasivos y alteran directamente la condición de un tejido, de un órgano, y lo cual hace más probable que alteren también la propia formación de aferencias a partir de esa parte del cuerpo. Y hay otras tumoraciones que están encapsuladas, que están aisladas de otros tejidos y que no necesariamente cuentan con ese grado de interacción con nuestro sistema sensorial. Me imagino que esa puede ser parte de una explicación, pero francamente, tal como me pillas ahora, después del accidente que he tenido, la respuesta es no lo sé. Hay un montón de preguntas más, Raquel. Vale. ¿Se enciende? Ahora, gracias por tu sinceridad, Eduardo. Solo para comentar una cosa, si bien es verdad que sí que hay algunos estudios, hombre, no lo sabemos todo sobre el cáncer, pero sí hay unos estudios muy interesantes de cómo los diferentes tipos de tumores afectan a la bioelectricidad de esos tejidos en relación a la charla que ha hecho Fabiola. Entonces, sí es verdad que no tengo esas respuestas, pero sí que muchos investigadores están viendo que según el tipo de tumor, los campos bioeléctricos que se generan, los cambios, la hiperpolarización y despolarización, hace que esos tumores crezcan y tiene, al parecer, esos aspectos eléctricos tienen mucho que ver con la percepción del dolor. Quizás pueda ser una rama a estudiar por ahí con los aspectos de los cambios tumorales. Es simplemente interesante para acompañar tu respuesta. Muy interesante. Entre cuerpo y mente, ¿cuál crees que predomina en la alteración del sistema nervioso autónomo? Yo creo que no tiene, perdón, pido disculpas a quien ha hecho la pregunta, pero yo creo que no tiene mucho sentido establecer una jerarquía si el desequilibrio del autónomo obedece más a una respuesta top-down o una respuesta bottom-up, ¿no? Es decir, de abajo arriba o de arriba abajo. Creo que la interacción es continua, es permanente, ¿no? Es como discutir la dualidad cuerpo-mente. Al final son elementos distinguibles, pero son parte de una misma, son dos caras de una misma moneda, ¿no? Más bien son caras de un poliedro, ¿no? Es tan importante lo que nosotros podemos construir y remodelar a través de la voluntad, es decir, actividad del telencéfalo, que puede modificar en relación descendente comportamientos más básicos, más primitivos como el autónomo, pero también es muy importante que nosotros cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos y recreemos las aferencias ecteroceptivas, propioceptivas e interoceptivas. ¿Crees que el sistema nervioso autónomo tiene relación con el sistema inmunitario? La tiene y de forma muy directa. Mañana vamos a ahondar sobre ello. Bien, tenemos que pensar que el sistema nervioso autónomo puede ser un gran detonante activador de respuestas inmunitarias, proinflamatorias en un caso, antiinflamatorias en otros casos, ¿no? No es casualidad, por ejemplo, que todo el tejido linfoide que rodea al tracto intestinal esté ricamente inervado por el simpático y por el parasimpático. ¿El tratamiento del vago puede ayudar a tratamientos de fisioterapia? Por supuesto, indudablemente. ¿Aplicas en tu consulta la estereocepción y la interocepción en tus tratamientos? Por supuesto, soy terapeuta manual.
¿Cuál es la forma de respiración más equilibrante? Pausada, lenta, ni superficial ni profunda. ¿Cómo puede influir NESA en un paciente con hernia de hiato? No lo sé. Es decir, el tratamiento de la hernia de hiato, en realidad estamos hablando de un paciente que tiene clínica de dispepsia. Es decir, personas que tienen reflujo, que tienen flatulencia, sensación de saciedad precoz, sensación de ardor, ¿no? Esa clínica puede verse influenciada por la aplicación de NESA. Pero no hablo de la reducción de una hernia de hiato, es decir, de las manifestaciones clínicas vinculadas o asociadas al diagnóstico de hernia hiatal. ¿Y esos conceptos de cuerpo y mente, crees que se pueden aplicar? Todo lo que, en lo que has basado la charla, ¿crees que se puede aplicar en el tratamiento cotidiano del paciente en consulta? Debe estar siempre presente, ¿no? Nosotros no atendemos cerebros, atendemos a personas. Y esas personas, ese cerebro es parte de un cuerpo, su sistema nervioso está integrado en todo su cuerpo. Y, como digo, es una relación de interacción permanente, bidireccional, multidireccional. El paciente debe verse, debe atenderse, debe escucharse, debemos interactuar teniendo siempre en cuenta que lo que decimos, cómo lo decimos, la calidad de nuestro tacto es determinante en las respuestas. Muchas gracias, Eduardo. Las preguntas se han acabado y tienes la palabra. Prestad atención a la dulce melodía de una caricia. Muchas gracias. Bueno, vamos a ponernos de pie todos para cambiar un poquito de tercio. Sobre todo porque el cerebro necesitamos que se active de diferentes maneras, ¿vale? Esta vez vamos a activarlo a través del ritmo de la música. Entonces sé que todos, hay grandes músicos aquí, tienen todos un músico dentro y vamos a intentar sacarlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seguir un ritmo, ¿vale? Yo voy a hacer un ritmo, bueno, voy a hacer un gesto solo y ustedes lo van a repetir, ¿vale? Entonces yo voy a hacer así. Vamos a coordinarnos primero, entonces hago. ¿Vale? Me van a imitar. Vale, lo hago yo y después lo hacen ustedes. Pero muy bien. Venga. Yo lo hago y después ustedes lo imitan. Primero aquí. Bueno, creo que vamos a cambiar entonces. Vamos a hacer una cosa. Venga. Bien, muy bien. Y ahora vamos a añadir otro más. Vale, y ahora vamos a hacer más difícil. Usamos aquí. Venga. Pues muy adelantados ustedes. Vale. Y ahora vamos a hacer otro ritmo un poco más complejo. Vale, vamos a hacer. Ha sido mía. Bueno, vamos a dar paso a Raquel, que va a explicarnos un poquito cómo va a funcionar ahora. ¿Vale? Hola. Bueno, hemos tenido una mañana muy interesante, muy ilustradora, en mi opinión. Ahora tenemos de nuevo descanso y tenemos almuerzo en un ratito. Hay un tiempo extra antes del almuerzo y después que está dedicado a que exploréis un poco todo este ambiente que hemos creado.
¿vale? No solo se trata de tener ponencias, sino también tenéis experiencias. Como ya ha comentado antes mi compañera Ketty, tenéis una sala de experiencia NESA situada en el pasillo 2 habitaciones hacia allá, donde podéis experimentar si necesitáis poneros la tecnología porque no habéis dormido bien, si tenéis jet lag también. Los que no la conocéis, podéis probarla. Y además, luego en toda esta zona de hall tenemos zonas de experiencia. Tenemos módulos, hay pantallas y os animo también a visitar los pósters sobre investigaciones y casos clínicos que hemos estado llevando a congresos estos últimos meses. Entonces también aprovecho, hay compañeros nuestros alrededor de todo este evento, no solo ponentes, también formadores, comerciales que están aquí. Aprovechad este ratito para hacer networking, aprovechad para visitar cosas y preguntar. Disfrutadlo y nos vemos después del almuerzo. Gracias.